Los juicios de las brujas de Salem fueron una serie de procedimientos legales que tuvieron lugar en Salem, Massachusetts, entre 1692 y 1693 y que ocasionaron la muerte de 20 personas inocentes acusadas de brujería. Inicialmente, estos procedimientos se basaron en los informes de niñas que afirmaban haber sido perjudicadas por los hechizos de ciertas mujeres a las que acusaban de brujería. Las acusadoras iniciales fueron Betty Perez, de 9 años, y su prima Abigail Williams, de 11, apoyadas en sus denuncias por Ann Putnam la joven, de 12, y Elizabeth Hubbard, de 17, pero una vez formuladas esas acusaciones, hubo muchos otros que no solo apoyaron a las niñas, sino que presentaron cargos contra sus conciudadanos, lo que desencadenó una caza de brujas en Salem y las comunidades circundantes. En el centro de los juicios y las posteriores ejecuciones estaban la religión y la superstición en la América colonial. La Biblia, en el libro del Éxodo 22:18, dice: «No dejarás con vida a ninguna hechicera», y esto se cumplió de manera tan estricta como cualquier otro mandato bíblico, y el ministro del pueblo de Salem de la época, el reverendo Samuel Pérez, 1653 a 1720, alentaba su cumplimiento. La Biblia se entendía como la palabra inequívoca de Dios y dejaba claro que las brujas eran tan reales como cualquier otra cosa. Cuestionar la existencia de las brujas significaba cuestionar la autoridad divina de la Biblia. La creencia en la brujería se vio fomentada por la necesidad de explicar lo aparentemente inexplicable. Si una persona piadosa, un niño o una joven novia enfermaban o morían repentinamente, podía atribuirse a la misteriosa voluntad de Dios, pero también podía explicarse fácilmente por la brujería y los trabajos del diablo. Aunque pueda parecer extraña e irracional a un público actual, esta creencia también se apoyaba en la interpretación que los colonos hacían de la experiencia cotidiana. En 1692, tanto en Salem Town como en Salem Village, las tensiones eran ya muy fuertes, y lo habían sido durante algún tiempo. Los ciudadanos de Salem Village estaban resentidos por la mayor riqueza de Salem Town, así como por su presunción de controlar los asuntos del pueblo. Salem Village carecía de gobierno civil propio y estaba bajo la jurisdicción de Salem Town. Todos los ciudadanos de ambas estaban obligados a asistir a los servicios religiosos dominicales, pero Salem Town se negó a permitir que Salem Village tuviera su propia casa de reuniones, por lo que los aldeanos tenían que viajar a la ciudad los domingos, sin importar el clima, algo que llegaron a resentir. Finalmente, Salem Village contrató a su propio ministro, pero se negó a pagarle, por lo que se marchó. El segundo ministro, George Burroughs, experimentó los mismos problemas y dimitió, pero permaneció en el pueblo. Un tercer ministro también dimitió, y esto contribuyó a la reputación de Salem Village, que tenía Salem Town, como contencioso y mezquino. El cuarto ministro fue Samuel Pérez, un comerciante fracasado que había asistido a la Universidad de Harvard, pero nunca completó sus estudios. Parece que se hizo ministro como segunda opción profesional. En 1689, el pueblo de Salem pudo formar su propia iglesia con Pérez como pastor. Pérez resultó ser una elección desafortunada, un comerciante fracasado y amargado, resentido con los que triunfaban en el mundo del comercio, avivó las hostilidades locales. Pérez pronunció una serie de sermones incendiarios que tradujeron la división entre facciones en una lucha cósmica entre las fuerzas del bien y del mal. En la mente de sus partidarios, Salem Town se convirtió en el símbolo de un mundo ajeno, corrupto e incluso diabólico que amenazaba el bienestar de Salem Village. Dado que los partidarios de Samuel Pérez percibían a sus enemigos como nada menos que malvados, no fue más que un breve paso para que se convencieran de que aquellos alineados con el pueblo y sus intereses eran siervos de Satanás. Las tensiones aumentaron aún más con la llegada a la zona de inmigrantes miembros de sectas cristianas minoritarias, como los cuáqueros, considerados una amenaza para la visión puritana de la comunidad de Salem. En medio de estas diversas tensiones, en febrero de 1692, la hija de Samuel Pérez, Betty, y su sobrina Abigail Williams, comenzaron a mostrar un comportamiento extraño, arrastrarse por el suelo, esconderse debajo de los muebles, contorsionarse, gritar y lanzar objetos, que, a falta de otra explicación tras ser examinadas por un médico, fue achacado a brujería. Poco después, Ann Putnam la joven y Elizabeth Hubbard, luego Mary Walcott, Mercy Lewis y Mary Warren, todas amigas de Betty Pérez y Abigail Williams, comenzaron a mostrar los mismos signos. Cuando Samuel Pérez preguntó a su hija y a su sobrina quién había lanzado el hechizo que las atormentaba, nombraron a 3 mujeres, Sarah Good, Sarah Osborne y Tituba, la esclava doméstica de Pérez.
y el pueblo de Salem se sumió en un frenesí de caza de brujas. Sarah Core era una mujer sin hogar que a menudo mendigaba y había sido acogida por Samuel Parris durante un breve periodo de tiempo hasta que éste la echó por conducta maliciosa e ingratitud. Sarah Osborne era una rica terrateniente que no había asistido a la iglesia en más de 3 años, alegando una enfermedad recurrente, lo que la convertía en una paria tanto como Core. Tituba era posiblemente una Arawak de origen caribeño que fue secuestrada, esclavizada y vendida a Samuel Parris en Barbados, donde su familia tenía una plantación. Era la esclava doméstica de la familia y cuidaba de los niños, a los que solía entretener con historias de fantasmas y cuentos de demonios y magia. Tituba confesó, revelando más tarde que Samuel Parris le había sacado la confesión a golpes, y apoyó la acusación de las niñas contra Core y Osborne. Wood, como se ha señalado, ya era despreciada por la familia Pérez y Osborne, debido a sus negocios con tierras, había afectado negativamente a las finanzas del padre de Ann Putnam la joven. Tituba popularizó el concepto de brujas que montaban en escobas y conversaban con familiares, espíritus con forma animal, además de asociarse con figuras demoníacas y lanzar hechizos maliciosos. Osborne fue ahorcada como bruja en mayo y Core en julio de 1692, manteniendo su inocencia hasta el final. Tituba, como había confesado, fue ubicada en la cárcel porque Pérez se negó a pagar los honorarios que la habrían liberado. Finalmente fue vendida por el precio de los honorarios de la cárcel y desapareció de la historia. Sin embargo, las acusaciones contra las 3 mujeres marginadas en febrero de 1692 fueron solo el principio, ya que en marzo se acusó a más personas. 2 de ellas, Martha Corey y Rebecca Nurse, eran miembros de buena reputación en la iglesia. Corey había cuestionado la validez de las acusaciones de las niñas, insinuando que mentían por motivos personales, por lo que se la acusó de bruja, por negar la existencia de brujas. Nurse fue acusada por los Putnam, que afirmaban que su espectro los acosaba. El uso de pruebas espectrales se admitía en los tribunales, ya que el concepto había sido abordado por el respetado teólogo puritano Cotton Mather, 1663 a 1728. Cuyas obras eran especialmente populares entre los ciudadanos de Massachusetts. Las pruebas espectrales consistían simplemente en aceptar la palabra de un acusador por encima de la del acusado, como en el caso de Martha Corey, en el que las niñas gritaron ante el tribunal que su espectro las atormentaba y que un pájaro amarillo, invisible para todos menos para ellas, se alimentaba de su mano. Nurse y Corey, amas de unos 70 años, fueron ahorcadas. Sus condenas exacerbaron aún más la histeria, ya que, si 2 ancianas religiosas de buena reputación podían ser brujas, cualquiera podía serlo. El marido de Corey, Giles, fue acusado cuando la defendió. Se negó a ser juzgado y fue ejecutado a presión, muerto aplastado por las pesas, para extraerle una confesión de culpabilidad. Como nunca confesó ni fue condenado, se cumplió su última voluntad y sus tierras pasaron a sus herederos, como era su intención, en lugar de ser arrebatadas por la familia Putnam que la había acusado. Aunque las pruebas espectrales se admitían en los tribunales principalmente por el peso de la reputación de Mather, incluso él empezó a reconocer que se estaba yendo demasiado lejos y escribió a uno de los jueces en mayo de 1692 para que no dieran más credibilidad a las pruebas espectrales de la razonable. De acuerdo con el libro bíblico de Juan 4:1, todos los espíritus necesitaban ser probados para ver si eran de Dios o del diablo y era posible que espíritus malignos estuvieran influenciando a los acusadores para condenar a cristianos inocentes. Muchos de los acusados confesaron ser brujos con la esperanza de obtener clemencia de acuerdo con Santiago 5:16. Confiesen sus pecados unos a otros, y oren unos por otros, para que sean sanados. Pero los que no fueron ahorcados o no murieron en la cárcel se retractaron más tarde, explicando que solo habían confesado con este propósito y que nunca habían sido realmente brujos. En mayo de 1693 se suspendieron los juicios y se concedieron indultos a los que seguían en la cárcel. Aunque está bien documentado que 19 personas fueron ahorcadas y Giles Coy murió aplastado, otros murieron en la cárcel a la espera de juicio, y más de 200 vieron su reputación dañada, si no irreparablemente arruinada. Los acusadores nunca tuvieron que rendir cuentas porque nadie dudaba de la realidad de las brujas y su poder para hacer daño, ni de Satanás y su capacidad para engañar con el fin de destruir. Cuando se calmó la histeria, los acusadores siguieron con sus vidas como antes.